Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Los mártires de Cristo Rey. Amén. Señor Jesús, aquí estamos de nuevo para meditar y reflexionar sobre la vida, la obra y el testimonio de nuestros santos mártires mexicanos, que murieron dando testimonio al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos conceda la gracia de poder imitar sus virtudes, su ejemplo heroico, de cómo murieron defendiendo la fe. Murieron por la Iglesia, por la libertad religiosa, por nuestra nación mexicana y por la unidad de todas las familias. Gracias, Señor. Es un honor para nosotros ir conociendo poco a poco su vida y su martirio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a continuar escuchando estas palabras que pronunció nuestro querido Papa San Juan Pablo II en la bula del Gran Jubileo del año 2000. Recordemos que nuestros santos mártires de Cristo Rey fueron canonizados precisamente el 21 de mayo del año 2000 en la Plaza de San Pedro en el Gran Jubileo. Nos dice el Papa en su bula jubilar, un signo perenne, pero hoy particularmente significativo, de la verdad del amor cristiano, es la memoria de los mártires. Dice el Papa, que no se olvide su testimonio. Por eso hemos decidido preparar para ustedes este curso de los mártires de Cristo Rey, que vemos que la mayoría de la gente no los conoce, ni siquiera sus nombres, ni quiénes son, ni cómo murieron, ni cuándo fueron canonizados, ni dónde se encuentran sus urnas que conservan sus restos mortales. Dice el Santo Papa Juan Pablo II que no se olvide su testimonio. Por eso este curso para perpetuar el testimonio de nuestros mártires. Ellos son los que han anunciado valientemente el Evangelio hasta el punto de dar su vida por amor. Y este es el testimonio del padre David Galván Bermúdez, que a sus 34 años, jovencito, a sus 34 años de edad, un sacerdote joven, va a ser el primero, cronológicamente hablando, de los mártires de Cristo Rey canonizados el 21 de mayo en dar su vida por Cristo. Por eso que no se olvide su testimonio, porque ellos han anunciado valientemente el Evangelio y han dado su vida por amor. El mártir, sobre todo en nuestros días, es signo de ese amor más grande que compendia cualquier otro valor. Palabras del Papa San Juan Pablo II. Y recuerdo estas otras palabras de este obispo de Durango, que escribe una carta durante la persecución cristera. La sangre de los cristianos ha corrido a raudales en toda la República Mexicana. Sangre bendita que hizo brotar por todas partes nuevos cristianos.
¿Y quiénes son esos nuevos cristianos? Nuestros padres y nosotros. Nosotros, tú y yo, créetela. Si tú pones tu mano en tus venas, podrás sentir cómo dentro de tus venas corre junto con tu sangre el fruto precioso de la sangre de nuestros mártires. Porque si hoy México goza de fe, es gracias a Dios. Y ya lo dijo el Papa San León Magno: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esos nuevos cristianos somos nosotros. Yo todavía recuerdo las historias que nos contaba nuestro abuelito, porque a él le tocó vivir. Incluso estuvo a punto de que lo ahorcaran, ya tenía la soga al cuello. Pero la providencia divina le permitió seguir viviendo. De lo contrario, yo no estaría aquí con ustedes, no habría nacido. Pero él nos contó todo lo que vio durante la persecución. Él ayudaba al obispo de los Altos de Jalisco, que se hacía llamar el Señor del Valle, el obispo Jesús Angulo, famosísimo, perseguido por el gobierno mexicano, porque él era un gran promotor de la defensa de la fe durante la persecución. Y la sangre de esos mártires corre en nosotros. Somos esos nuevos cristianos de los que menciona el obispo de Durango en su carta. Sangre bendita que hizo brotar por todas partes cristianos nuevos, rejuvenecidos, valerosos, invencibles. ¿Están escuchando? ¿Se pueden poner esas palabras? ¿Les quedan esas palabras? Muy cortas. Rejuvenecidos, valerosos, invencibles. Y creéis, dice el obispo, que después de tanta sangre derramada y de tantas lágrimas, de tantos heroísmos y de tantos sacrificios, íbamos a ser nosotros los que cerráramos las puertas a la plena victoria de Cristo Rey. Si tal hiciéramos, nuestros mártires, nuestros héroes se levantarían de sus tumbas para reclamar el despilfarro de su sangre gloriosa. Por eso, no, dice el obispo, y 1000 veces no. Pero estas palabras de este obispo de Durango parecen proféticas, porque millones de católicos en México han olvidado el testimonio valeroso de los mártires de Cristo. Para muchos católicos son desconocidos, han quedado sepultados en el olvido, en la historia. Por eso hoy con celo santo hablamos de ellos con orgullo, para despertar en ustedes el conocimiento y el amor y la heroicidad de lo que hicieron durante la persecución contra la iglesia en México estos hombres y mujeres de fe, ancianos, mujeres, niños, jóvenes, seminaristas, sacerdotes, obispos, lucharon y dieron su vida por Cristo. Amén. Que esto nos prepare para los días que vendrán. Que esto nos dé luz, que esto nos motive, para que cuando también a nosotros nos toque dar la vida y derramar nuestra sangre por Cristo, no nos retractemos. Amén. Amén. Hágase la voluntad de Dios. Ahora el padre David Galván Bermúdez. Vamos con el santo, nuestro querido sacerdote mártir de 34 años de edad.
El padre David Galván Bermúdez nace en 1881 y coronará su vida con la palma del martirio en 1915. Aquel día, 30 de enero de 1915, cronológicamente, el primero de los mártires en morir derramando su sangre por Cristo. El padre David Galván, de familia pobre, cuando él tenía 3 años muere su madre. Su padre lo impulsa, siente la vocación y entra al seminario de Guadalajara. Se ordena sacerdote en Guadalajara, pero la persecución ya estaba por todas partes. Yo les dije en la primera clase, todo comenzó con el régimen presidencial de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y el presidente Venustiano Carranza ordena al ejército mexicano y a sus generales que invadan Guadalajara. Y el ejército carrancista llega a Guadalajara, irrumpe con violencia, tomando templos, golpeando sacerdotes, arrasando seminaristas, laicos comprometidos, no respetaban nada, quitando colegios católicos, apropiándose de lo que le pertenecía materialmente a la iglesia, imponiendo su comunismo ateo, y Guadalajara quedó bajo la dominación de las tropas del presidente Carranza. La cosa estaba que ardía. Por eso al padre David Galván lo tienen que proteger y lo sacan de Guadalajara, dado que la vida de todos los sacerdotes aquí en Guadalajara estaba amenazada de muerte. Entonces mandaron a Amatitán, Jalisco, al padre David Galván para protegerlo. Pero un regimiento de soldados del ejército carrancista se fueron hasta Amatitán para apresar al padre David Galván. ¿Y por qué querían a ese sacerdote tan joven, que ni siquiera era párroco, era un vicario? Tenía pocos años de ser ordenado, pero el padre David Galván tenía fama de santidad. Era un sacerdote, de esos sacerdotes que con solo ver cómo celebraba la misa te das cuenta que es santo, porque tenía un don eucarístico. Y cada vez que el padre Galván aquí en Guadalajara iba a celebrar la misa, no solo en domingo, entre semana se abarrotaba el templo, porque todos veían la espiritualidad, el amor, el carisma, el liderazgo que tenía este santo. El padre David Galván no solo llegaba a la sacristía, se revestía y se subía al altar, al presbiterio, a celebrar la misa. No, él pasaba 1, 2, a veces 3 horas meditando la pasión, porque él decía: debo prepararme, porque voy a asistir al Calvario, porque la misa es un Gólgota siempre presente. Entonces él se preparaba 1, 2 horas, y una vez que meditaba y lloraba la pasión, se revestía, besaba el crucifijo y comenzaba a celebrar la misa. Entonces todo ese fuego, fruto de su meditación de la pasión de Cristo, las almas presentes quedaban impregnadas de la unción del corazón de aquel sacerdote. Y luego, una vez que celebraba la misa, el padre Galván todavía se quedaba otro mucho rato, 40 minutos, de rodillas ante el crucifijo, agradeciendo y adorando a Jesús que le permitió asistir al Calvario.
Y todo eso la gente lo observó. Además, se cuenta que su amor a la Virgen era extraordinario. Y cómo hablaba de la Virgen. Y para honrar a la Virgen, todos los días rezaba el Santo Rosario. Además, fue maestro en el Seminario Mayor. Y los seminaristas lo querían, el pueblo lo quería. El obispo de Guadalajara sabía que ese sacerdote iba a ser alguien importante y que iba a trascender y dejar huella en la historia, pero nunca se imaginaron de qué manera. Iba a ser el primer mártir de Cristo Rey. Es el primero en morir durante la persecución contra la iglesia. Es el primero. Y muere aquí en Guadalajara. Aquí fue donde cayó la sangre martirial del padre David Galván. Entonces, el padre David Galván, que era muy culto, muy sabio y muy santo, pues era muy buscado por el ejército. Porque esos sacerdotes que se destacan por su fama de santidad y porque la gente lo sigue mucho, para un ejército que quiere erradicar la fe cristiana, pues son sacerdotes que hay que eliminar inmediatamente. Y a pesar de que el obispo lo oculta en Amatitán, allá fueron por él y lo encontraron. Lo torturaron en Amatitán, lo golpearon. El pueblo de Amatitán se oponía y lo defendía. Y le decían a los militares que por qué, con qué razón y con qué derecho se llevaban al padre David Galván, si él era inocente. Y los militares decían: no, nos hemos enterado por fuentes militares que él está organizando un ejército para enfrentarse a nosotros. Eran puras mentiras. Entonces lo capturan, lo amagan, lo golpean, y de Amatitán, Jalisco, se lo llevan a Tequila, Jalisco. Y en Tequila, Jalisco, lo tienen preso, maltratado, mal comido, golpeado, atado. El sacerdote orando, resistiendo, pidiéndole a Dios fortaleza. Después lo sacan de Tequila los militares carrancistas y se lo llevan a Ameca, Jalisco. ¿Conocen esa ruta? Sí. Amatitán, Tequila, Ameca. Y finalmente lo traen a Guadalajara, donde pretenden ejecutarlo. Pero el pueblo defendiéndolo. Los militares no sabían qué hacer ante la oposición de los valientes católicos de Guadalajara, que se presentaron ante el gobernador con firmas para pedir que liberaran inmediatamente al padre David Galván porque era inocente. Y al ver a todos los católicos valientes de Guadalajara que se agolpaban en el cuartel donde lo tenían cautivo, finalmente lo dejaron de libertad. Para que vean cómo el pueblo se impuso. Entonces los carrancistas lo dejan en libertad. Entonces el obispo le dice: no te voy a destinar a ningún templo ahorita, te tengo que ocultar, porque aunque te han dejado en libertad, te van a seguir buscando. Entonces, en una casa privada, en la calle Pedro Loza, ubica la calle Pedro Loza, en el centro histórico de nuestra ciudad de Guadalajara. En una casa ahí de Pedro Loza, ahí lo tenía el obispo. Dice: aquí tú celebra, mantente distante de los militares porque te van a volver a buscar. Porque ya te echaron el ojo y no van a bajar la guardia ahorita para que se calmen los ánimos del pueblo. Te han dejado libertad, pero si yo te designo una parroquia, quedas en la mira del enemigo. Así que lo mantenía oculto. El padre Galván estuvo ahí viviendo algunos meses, pero era un sacerdote santo que mortificaba todos los días sus sentidos para vivir en pureza y no ofender a Dios. Entonces resulta que en el año, tome nota, de 1914, Guadalajara estaba amagada, amedrentada por el ejército del presidente Venustiano Carranza.
Y en 1914 llegó el ejército de Pancho Villa, los villistas. Entonces entran los villistas y hay un terrible enfrentamiento entre el ejército carrancista y el ejército villista. Entonces, en las juntas, en las pintas, ubican las pintas en Guadalajara, ¿verdad? Los que somos de Guadalajara inmediatamente ubicamos la zona. Ahí hubo un enfrentamiento de los dos ejércitos, los villistas y los carrancistas. Y de ambos lados hubo muchísimos muertos, pero también muchísimos heridos. Entonces el padre David Galván iba al campo de batalla, ahí en las pintas, donde estaba el enfrentamiento, y en medio de la batalla, de un lado y de otro, el padre David Galván. En medio de la batalla. ¿Y qué hacía ahí el padre David Galván? Porque caían soldados villistas y caían soldados carrancistas que sabían que iban a morir, que estaban desangrados en la tierra, y gritaban: un sacerdote por amor de Dios. Ponte un momento en el lugar de un soldado que sabe que va a morir, porque tiene heridas de muerte y necesita un sacerdote y lo pide a gritos, y nunca llega un sacerdote y mueres. Y no tuviste tiempo de confesarte ni de recibir la absolución ni la comunión sacramental. Entonces pedían a los sacerdotes de Guadalajara que fueran al campo de batalla a asistir a los carrancistas y a los villistas caídos para que les ayudaran a bien morir. ¿Y quién quería ir? Porque estaba la amenaza constante contra los sacerdotes. Pero se necesitaba un sacerdote con unción y valentía. ¿Y quién era ese? David Galván. Incluso muchos de sus compañeros de sacerdocio le decían: Padre David, estás loco. ¿Qué estás haciendo ahí en campo de batalla? Te van a matar. Y tú sabes que los del ejército de Carranza tienen orden de aprender. Te han dejado de momento en libertad por la presión del pueblo, pero están sobre ti. Y él respondía: qué mayor gloria que morir salvando un alma a quien acabo de absolver. Incluso iba con otros amigos sacerdotes de aquí de Guadalajara, porque él no se daba abasto. Y a veces había días que pasaba 6 horas él solo absolviendo, confesando, aplicando los óleos a soldados carrancistas, a soldados villistas, y muchos de esos soldados morían en los brazos del sacerdote que mandaba al cielo con los sacramentos. El padre exhausto le pedía ayuda a otros sacerdotes amigos y le decía: no tenemos obligación. Y él les decía: no es por obligación, sino por amor. Entonces el padre seguía yendo y finalmente convence al padre Araiza, otro padre joven, y le dice: ándale, padre Araiza, me acaban de llamar porque en la presidencia y en la plaza de armas de la ciudad de Guadalajara, a un lado de la catedral, dice, están tendidos montones de soldados, tanto villistas como carrancistas, que se están muriendo y piden a gritos sacerdotes. Entonces eran las 2 de la mañana. Eran las 2 de la mañana de aquel 30 de abril, 30 de abril, de aquel 30 de enero de 1915. El padre se levantó a las 2 de la mañana, preparó el viático, fue por el padre Araiza
le toca y le dice: ándale, vente, sé valiente, acompáñame. Nos tardamos unas 5 o 6 horas, confesamos, ayudamos a bien morir, entre los dos va a ser más rápido y luego regresamos. Pues el padre Araiza se convenció por el testimonio del padre David Galván. Porque otro sacerdote, al ver cómo obraba el padre David Galván, se cuestionaba. Al ver tan joven de 34 años a ese sacerdote, tan valiente, tan entregado, sabiendo que lo tenían en la mira, porque lo que ustedes tal vez no saben es que el general del ejército carrancista, el general Enrique Vera, quiso seducir a una jovencita de aquí de Guadalajara. Entonces el padre David Galván fue y reunió a la familia de esta jovencita y habló con esta chica y le dice: no, el general Enrique Vera es un hombre casado y viene sobre ti y te va a raptar porque te quiere hacer su mujer. Entonces el padre David advierte a los papás y a la chica. Entonces el padre David Galván le desbarata los planes al general Enrique Vera. ¿Cómo estaba el general? Entonces el general fue y amenazó de muerte al padre David Galván y le dice: por tu culpa no me la pude robar. A esta chica que yo ya tenía en la vida, tú fuiste el culpable y desbarataste mis planes. Padre David, esto no se va a quedar así. Tarde o temprano me vengaré de ti y te voy a matar. Ante esas palabras amenazantes del general Enrique Vera, el padre David lo mira a los ojos y le dice: no te tengo miedo. Y que te quede claro, a esa chica tú no la vas a tocar sobre mi cadáver, pero a esa chica no la tocas, porque no te pertenece, tú eres un hombre casado. Aquel militar se quedó furioso, amenaza de muerte al padre David y se va. Por eso el padre David Galván, cuando fue canonizado, fue nombrado el santo patrono protector del matrimonio. ¿Sabían eso? Pues ahí se las paso a mi costo. Para que los matrimonios en crisis, que tienen problemas internos con su esposo, su esposa entre ellos, o que están al borde del divorcio, se encomienden a la poderosa intercesión del padre David Galván Bermúdez, que ya está en el cielo glorificado. Amén. Consagremos al padre David Galván a todos los matrimonios de la tierra, para que permanezcan siempre unidos en el amor. Qué bonito. Entonces el padre David convence al padre Araiza y se van los dos. Y llegan ahí a la plaza de armas, están un montón de soldados agonizantes, otros ya muertos. Y los dos sacerdotes se hincan y empiezan a confesar, a auxiliar, uno por un lado, por otro, por otro. Llegaron más o menos alrededor de las 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, 7. Allí estuvieron trabajando. Entonces, el padre David Galván está atendiendo a un soldado que está muriendo, el padre Araiza a otro, y por allá pasa el general Enrique Vera y ve 2 sacerdotes vestidos de negro con alzacuello. Se queda mirando y lo reconoce y ve que es el padre. Entonces el general Enrique Vera ordena a los soldados que inmediatamente a los 2 sacerdotes los encierren en él y da la orden de fusilarlos. Entonces cuando los encarcelan, el padre Araiza: ¿ves, padre David? Te dije que nos iban a agarrar, nos van a matar. Y empezaba a llorar el padre Araiza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, no te preocupes.
confía en Dios. Él tiene planes para nosotros. Y los tuvieron encerrados ahí un par de horas en el cuartel, y el padre Araiza tenía hambre. Y le decía: Padre David, tengo mucha hambre y no desayunamos. Y tú me prometiste que volveríamos a desayunar después de que atendiéramos. No te preocupes, padre Araiza. En un instante estaremos desayunando en el cielo. Vean la templanza, la fortaleza del padre David. Entonces, cuando el pueblo de Guadalajara se entera de que ya los tienen cautivos y que el general Enrique Vera ha dado la orden de fusilamiento, se empiezan a mover y van a la presidencia, hablan con el gobernador, le llevan firmas, le llevan una fianza pidiendo el rescate de los 2 senadores. Entonces el general Enrique Vera se da cuenta que ya la gente está moviendo los hilos para protegerlos. Entonces el general dice: rápido, antes de que llegue la orden de dejarlos en libertad, saquen al padre David Galván. Eran las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía de ese 30 de enero de 1915. Lo sacan del cuartel y se lo llevan al paredón, al muro del Hospital Civil Viejito, donde está la entrada de urgencias. Todavía del hospital, a 20 metros hay una placa con una cruz que puso el obispo. Es el punto exacto donde fue el martirio del padre David Galván. El padre David Galván se despide del padre Araiza. Los dos se confiesan ahí en el cuartel. Los dos se dan la absolución y se preparan para dar su vida por Cristo. Entonces se lleva el regimiento a las 12 del mediodía. Ustedes han pasado hoy por hoy, a esa hora, al Hospital Civil Viejo, donde está la entrada de urgencias. Está lleno de puestos de comida, sí, y de gente saliendo por la acera, por la enfrente, por un lado, taxis, carros, está lleno de gente. Ahí lo hicieron fusilar. No lo fusilaron en el anonimato, no, querían un lugar público, vistoso. Querían que la gente viera cómo lo fusilaban a un sacerdote. ¿Por qué quería eso Enrique Vera? Para infundir temor en el pueblo católico. Y muchos fueron testigos, muchos católicos que estaban ahí fueron testigos, médicos, enfermeras. Imagínate que tú estás trabajando y de pronto llega un regimiento de soldados con un capitán con orden de fusilar a un sacerdote, y un sacerdote con sotana negra, con su alzacuello, que lo llevan entre golpes, lo ponen ahí en la banqueta, en la acera, en el muro, y ahí, delante de todos, lo van a fusilar. Imagínate el impacto. Ponte un momento en los que fueron testigos oculares de ese acontecimiento histórico en México. Cuando ya el pelotón está enfrente del padre David Galván, el padre David Galván sereno, mirando de frente a sus verdugos, quisieron ponerle una venda, y él dijo: no, quiero verles de frente. Los soldados estaban más amedrentados que el padre David Galván. Lo veían tan sereno, su mirada, su rostro lleno de Dios. Y cuando el capitán está por dar la orden, el padre David los mira y les dice a los soldados: apunten bien aquí, y les señala el corazón. Extiende sus manos así. Imagínate la gente presenciando eso, y el padre ahí en la acera de la banqueta: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, y recibe la descarga y cae el primer mártir, derramando su sangre en Guadalajara. El padre David. Ese 30 de enero de 1915 muere el primer sacerdote en la persecución contra la iglesia en México. La noticia corrió por todos lados. Cuando están por sacar
al padre Araiza llega la orden de dejar a los dos sacerdotes en libertad. Pero el general Enrique Vera se salió con el suyo. Él le había prometido al padre: me vengaré de ti, te mataré. Y muere mártir en defensa del matrimonio y en defensa de la iglesia, derramando su sangre por Cristo. Cronológicamente, repito, él fue el primero oriundo de Guadalajara. ¿Dónde se encuentran hoy sus restos mortales? En la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario. Conocido ese templo popularmente en todo Guadalajara como el templo del Padre David Galván. ¿Dónde se encuentra? En Avenida Alameda, ahí en Alameda, en el Retiro, en la colonia del Retiro. El Padre David Galván toda mi vida, desde mi infancia, fue mi vecino. Y cuando éramos niños y jóvenes, a veces íbamos al templo del Padre David Galván. Y yo recuerdo que mi mamá nos contaba la historia de ese sacerdote. Porque le preguntábamos: mamá, ¿y quién es el Padre David Galván? Y mi mamá nos contaba la historia. Y éramos niños. Y podemos ir a misa a ese templo. Y todo en el Retiro lo conocíamos como el templo del Padre David Galván hasta el día de hoy. Ahí muchos peregrinos de muchos lugares, incluso fuera de México, llegan camiones a visitar su urna de bronce muy bonita que conserva sus restos mortales, y enfrente de la urna mandaron a hacer una escultura en bronce del Padre David Galván, así completito, y está tendido después de su martirio. Y ahí te venden sus imágenes de diferentes tamaños del Padre David Galván, y ahí en la notaría tienen una vitrina donde te venden las reliquias del Padre David Galván. Ahí se las paso al costo. Ahí pueden conseguir muchas reliquias de este primer mártir de Cristo Rey de Guadalajara, Jalisco, México. ¿No es sorprendente? Esa parroquia es la que conocen también como el mini expiatorio. El mini expiatorio, porque tiene la forma gótica, hermoso como el expiatorio, más chiquito, pero está forrado de cantera negra. Y está tan hermoso por fuera y por dentro. A mí me encanta. He llevado muchas peregrinaciones. Y la última vez que llevé una peregrinación, llevaba un camión de puras niñas de un colegio, porque la madre me pidió que si les daba el tour por los 7 mártires de Guadalajara. Y la primera parada era el Padre David Galván. Entonces llegamos, enfrente hay un parquecito, ahí se estacionó el camión, bajé a todas las niñas, venían 3 maestras apoyando la ruta, porque le dije: yo solo no voy a poder, me voy a necesitar apoyo. Incluso llegaron algunos papás y mamás que iban apoyando, pero las niñas de 6º grado de primaria, bien portaditas, ya las senté a todas, les conté la vida del Padre David, viendo el templo. Las niñas estaban emocionadas. Entonces yo, días previos, le hablé al señor cura y le dije: señor cura, tal día, tal hora, voy a llegar con un grupo de niñas, quieren estar ahí, usted dígame cuál es la mejor hora para no interferir ni con la exposición del Santísimo ni con la Eucaristía. Me dice: vete a tal hora, aquí te espero. Dice: yo personalmente los voy a recibir. Pues muchas gracias. Y ya en cuanto llegué, ya estaba ahí el párroco, todo con su alba blanca, muy bonito, ya nos saludamos, y me dice: te felicito, Pepe. Dice: ojalá más personas como tú trajeran a los niños a conocer las vidas de los mártires, y por eso estamos aquí. Y ya el señor cura entró con todas las niñas, y cuando ve que las niñas rodean la urna del Padre David Galván, se conmovió, porque las niñas se abrazaban de la urna y le daban besos, y lo besaban, y muchas empezaban a llorar. El señor cura se quedó así y dice: no había visto esto. Dice: ¿qué les dijiste? Pues primero las motivé para que no llegaran en frío. Dice: qué barbaridad, qué bonito se ve esa expresión. Luego se entusiasmó el señor cura.
Ahí nos tuvo como 40 minutos contándonos la vida del padre David Galván. No, yo feliz escuchándolo. Estaba emocionado, ya les dio la bendición. Y fue, trajo reliquias, le regaló a las niñas. Me dice, vayan, sigan. ¿Ahora dónde vas? Le digo, vamos ahora a San José de Analco con Luis Padilla. Y luego vamos a ir con el padre Robles. Y luego vamos a ir con Anacleto y Miguel Gómez Loza, y luego los mártires, los hermanos Huerta. Dice, no, pues qué padre, tienes todo un día. Claro. No, las niñas iban encantadas, hubieran visto al final cómo lloraban las niñas. Cuando llegamos con los últimos mártires estaban tan sensibilizadas. Y luego ya la madre escucha las noticias y me habla por teléfono y me dice, Pepe, ya te tengo otro camión. Y le digo, no, madre, las maestras que fueron conmigo y que ya vieron todo y escucharon, que ellas nos digan, para que ellas también se formen. Porque como son educadoras, si sus maestras se forman, van a transmitir esta fe y el amor de los mártires a las alumnas del colegio. Dice, sí, tiene razón, hay que discipular. Yo las puedo llevar, pero me interesa que estas 3 maestras, porque las maestras también lloraban, se conmovían. Y luego las niñas cantaban hermoso, con esas vocecitas limpias. Cuando llegábamos con uno de los mártires, lo rodeaban y empezaban a cantar el himno cristiano. No, era increíble, de verdad. Ver a las niñas con qué amor honraron a los mártires y al padre David. Así que ahí se las paso al costo, porque les voy a dejar de tarea que en esta semana o este fin de semana, en familia, preferentemente, los que puedan llevar a sus hijos, o a sus nietos, o a sus ahijados, vayan a misa este fin de semana al templo del Padre David. ¿Les gustaría? Anímense. En vez de ir a su parroquia, este domingo se van para allá y expliquen a sus hijos, a sus nietos, la vida de este primer mártir. ¿Amén? Amén. ¿Sí lo van a hacer? Sí. Y de tarea me van a traer una reliquia como prueba de que sí fueron. Y si no pueden ir el sábado en la tarde, ¿Y si se acaban las reliquias? o el viernes en la tarde, no, vienen muchos. Y además, si van ustedes el viernes en la tarde a misa, o el sábado, como es la zona del retiro, al salir, pues está ahí el pozole, los tamalitos, que tanto nos gustan a los mexicanos, ahí cenan, ¿sí?, rústicamente, en las mesitas de madera, ahí piden un atolito, piden un pozolito, le explican y evangelizan así a la familia. Y verán que va a ser un fin de semana bendecido. ¿No les gustaría? Pero si no pasas la renta. Al final del curso, si cumplen su tarea, los llevaré. Si no cumplen, tienen que cumplir la tarea. Pues ¿Les parece? Para que el tamal llegue bien aquí. ¿Cómo? Pues nada, hay que ir el domingo para que el tamal llegue también aquí. Claro, no, que llegue la reliquia. Con eso me doy. Hay muchas reliquias, y hay unas reliquias muy bonitas, porque el señor cura mandó hacer el templo gótico del padre David Galván, lo mandó a hacer en miniatura, en plata, así toda la silueta. Y en el centro empotró la reliquia del padre David. Y están hermosísimas, hermosas. Y luego mandó a hacer otras con la figura completa del padre David Galván, con la reliquia. Y luego también hay medallitas con la imagen y la reliquia. Tienen diferentes estilos, porque cada vez va mayor número de gente y piden la reliquia. Entonces ayúdenos a promover y dar a conocer a nuestros mártires. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por la vida del padre David Galván, por su testimonio heroico como sacerdote entregado, sacerdote santo, que amaba los sacramentos, que celebraba la Eucaristía de manera especialísima, que amaba a nuestra Madre
y rezaba el rosario todos los días y promovía el rezo del Santo Rosario en familia. Gracias por haberlo llamado a coronar su vida con la palma del martirio y ser el primer mártir en derramar su sangre aquí, en México, en Guadalajara, durante esa terrible persecución contra tu Santa Iglesia. Queremos imitar sus virtudes y pedimos la gracia, Señor, de ser adoptados como hijos espirituales del Padre David Galván Bermúdez. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Los mártires de Cristo Rey.